no desperdiciar la vida es una regla principal de las tradiciones esotéricas antiguas. Aunque el hombre posmoderno está muy expuesto a malgastar su tiempo, su energía y su vida en cosas triviales y en objetivos ilusorios. Precisamente Carl Jung dijo: «Este es el peligro que corre el ser humano. Puede que un día se despierte y descubra que se ha perdido la mitad de su vida. Y cuando esto ocurre, entonces es una vida no vivida que acaba convirtiéndose en una patología de la que se puede morir». Sin embargo, al hombre posmoderno le cuesta mucho reconocer que está desperdiciando su vida, su tiempo y su energía. Y si reconoce este problema, será muy tarde y en algún momento de la segunda mitad de su vida, cuando ya esté sufriendo una crisis existencial de tipo neurótico. Efectivamente, la mentalidad posmoderna exige una existencia egoísta, narcisista y hedonista, donde el sujeto piensa que lo importante de la vida es divertirse, relajarse, escapar de la disciplina del estudio, gozar del ocio, vivir sin proyectos de futuro, trabajar el cuerpo y mantenerse joven a través de dietas, ejercicios y cirugías, etc. En este sentido, Carl Jung avisó de la implantación de nuevas ideologías y escribió lo siguiente: «El mundo te preguntará quién eres, y si no lo sabes, el mundo te lo dirá». O sea, cuando el ser humano no se define por sí mismo, entonces el sistema implantará 1000 disfraces en el camino de la vida y nos indicará que estos banales disfraces ideológicos y estéticos conducen a la satisfacción inmediata de las necesidades y de los deseos. No obstante, esto no resulta tan fácil para estos individuos que han malgastado su vida, su tiempo y su energía para cumplir sus sueños. Y la trampa del sistema es que todos podemos alcanzar el éxito, la fama, etc., y autorrealizarnos a través del mantra posmoderno: «Soy lo que tengo». Por eso, muchas personas desperdician su tiempo y energía y continúan malgastando su vida por un exceso de positivismo, puesto que piensan que todo es cuestión de tiempo para alcanzar sus oportunidades. De ahí que el filósofo surcoreano Byung-Chul Han hable de la sociedad del cansancio, donde sujetos agotados, frustrados y deprimidos luchan por conseguir esa materialista y hedonista existencia, y para lograr esto no pueden desperdiciar ningún segundo de sus vidas, lo cual resulta paradójico, pues están desperdiciando su tiempo y su energía, a la vez que ponen el significado de su vida en manos del sistema, razón por la cual Carl Jung dijo: «Nacemos originales, pero morimos siendo copias mediocres». Teniendo en cuenta todo esto, según Jiddu Krishnamurti, el ser humano tiene que cambiar su mundo interior, pero para producir una transformación radical y total se requiere de una revolución psicológica, y para ello el individuo necesita encontrar la energía para realizar este cambio, y sin embargo, nuestra energía se malgasta en conflictos, resistencias, conformismos, aceptaciones y obediencias, pues hacemos todo lo posible por adaptarnos a un sistema que nos parasita o por entregar nuestra energía a otros. De ahí que sea tan importante aprender a conservar la energía. Y la primera enseñanza es trabajar la libertad psicológica para renunciar a la mente condicionada y no dejarse robar sutilmente la energía, lo cual permitirá reunir la suficiente energía para generar un despertar espiritual o una explosión de la conciencia. Si somos conscientes de cómo disipamos nuestra energía, entonces podremos evitar el desgaste y el parasitismo, y también podremos comprender el significado de la vida más allá de una mente dividida y fragmentada. Sin embargo, la mayoría de las personas son etiquetadas por Krishnamurti con el concepto de gente de segunda mano, porque esta gente alimenta un sistema de cosas que los ha degradado a la categoría de copias e imitadores, por actuar como seguidores ciegos
de los patrones superficiales y materialistas que caracterizan a la sociedad de consumo. Así que buscan una felicidad externa, hedonista y narcisista, que los conduce a una existencia vacía y sin significado. Por otro lado, la filosofía estoica plantea que el tiempo es el mayor tesoro que puede poseer un ser humano, porque es un recurso limitado y valioso, pero este es desperdiciado por realizar cosas insignificantes en un mundo que está lleno de distracciones y obligaciones. De ahí que los estoicos enseñasen a cómo gestionar el tiempo, la energía y la atención. Así que para evitar que nos roben la vida, es necesario discernir cuáles son las actividades, relaciones y pensamientos que son importantes y significativas, y que pueden ayudar a definir el sentido de propósito y realización de cada ser humano. No obstante, los profanos, es decir, los no iniciados en la filosofía estoica, desperdiciaban su vida porque no eran conscientes de la importancia del tiempo y de la energía, a la vez que desconocían las enseñanzas estoicas, tales como enfocarse en el presente, aprender a decir no, evitar las preocupaciones, concentrarse en lo esencial y mantener el ánimo imperturbable. Y cuando estas técnicas eran aplicadas, en consecuencia se producía la obtención de tiempo libre y la acumulación de energía. Entonces, al detenerse la pérdida de tiempo y el robo de energía, la escuela estoica exigía que los iniciados debían invertir su tiempo y energía en aprender algo nuevo y bueno para así realizar el camino de la virtud. Así que prestaban atención a su mundo interior y a las cosas trascendentales. Después de lo explicado, Antonio de Apuntes de Sánscrito nos compartirá su perspectiva sobre el tema en cuestión. Sé que la vida es corta, pero para llegar a esa conclusión hay que alcanzar una cierta edad porque de lo contrario es difícil percibirlo. Saber esto es básico para administrar de forma eficiente ese tiempo escaso. Y es que hay otras circunstancias importantes también, y una de ellas es tener claro en qué invertimos ese tiempo. A lo largo del camino encontramos infinidad de distracciones. El concepto de distracción también es básico. Distracción es aquello que te hace desenfocar la atención de lo importante. Todo lo que no sea importante es una distracción, pero estas también cumplen su función porque aportan experiencias, sin las cuales sería imposible aprender. Por tanto, según lo veo yo, la vida es un camino que te dirige hacia lo importante, permitiéndote aprender mediante pequeñas o grandes experiencias que te vas a ir encontrando a lo largo de ese camino, y mediante ellas no solo podrás corregir la orientación, sino que te irán confirmando que vas bien dirigido. La ruta de cada uno y la forma de hacer ese camino son muy personales, pero creo que todos tenemos una estructura común. Tal estructura, que se comparte con la naturaleza de las cosas, consiste básicamente en que se parte de una posición caótica, inconsciente, desordenada, turbulenta, que suelen ser las condiciones que rodean la primera parte del camino, en la infancia y adolescencia. En esta etapa disponemos por lo general de mucha energía, pero estamos aprendiendo a usarla. Entonces, por un lado, se desperdicia, se enfoca mal, se abusa de ella, y a la vez sientas las bases para la siguiente etapa, en la que ya tienes que recoger frutos y vivir de ellos. En la segunda etapa, tendemos a recoger las enseñanzas aprendidas en la primera, hacer las revisiones pertinentes, corregir el rumbo, revisar qué falló, confirmar el destino que escogimos al empezar. En general, en esta segunda etapa, uno suele tensar las riendas y se aplica a sí mismo más o menos unas reglas que por haber sido autopercibidas como una verdad interna no necesitan ya de ninguna validación externa, puesto que uno considera que deben ser así. Al llegar a este punto, aún no se percibe la escasez del tiempo, aunque ya empieza a percibirse la escasez de la energía, de las propias posibilidades. Empieza uno a verse como un ser limitado y, en mi caso, a autoimponerse ciertas reglas de vida que ordenen, en cierto modo, todo el camino y sus circunstancias. Uno se da cuenta de que tiene que haber un orden, ya que es verdad que la vida libre y completamente expresiva es muy divertida, pero siente que en el fondo toda esa variación conlleva un desperdicio de energía. La percepción interna de cuánta energía tiene uno en el depósito es algo muy tangible y muy personal también.
y no hacer caso a esa percepción puede ser muy peligroso porque te puedes quedar sin ella llegado el momento. Hay personas que malgastan su energía probablemente porque la han tenido siempre en exceso. Sentirse limitado en este aspecto creo que puede ser hasta positivo. Es como saber que tu cuenta corriente es escasa. No obstante, ponerse normas, limitaciones, orden, aunque es bueno para evitar el caos, puede crear dentro de ti algo parecido a una olla a presión que antes o después se rompe, estalla, porque todos tenemos pulsiones y necesidades que tienen su derecho a existir y a expresarse. Y esto sucede en la tercera etapa generalmente. Y también es normal que a la mayoría esto le suceda sin esperárselo, es decir, de improviso. Pero ocurre que si en la etapa de orden te has formado personalmente, tienes muchas posibilidades de comprender los mecanismos íntimos de estas circunstancias sobrevenidas. Y entonces, aunque haya caos y desorden, pérdida de energía, eres capaz de usarlos a tu favor. Y se da la circunstancia de que en esta parte del camino eres capaz de convivir con el caos, pero no te afecta de forma negativa, porque ya te diste la estructura necesaria para ver las cosas como quien mira el paisaje desde la ventanilla del tren en marcha, y comienzas a percibir con más intensidad que el tiempo es escaso. El objetivo del viaje, que es la vida, se ve con mucha más definición, porque te conoces más y mejor, y sabes qué te interesa. Y en la bruma, allá a lo lejos, ya empiezas a ver la estación que se aproxima. Y llega la cuarta etapa. Aquí ya te queda menos energía, pero como tus objetivos son claros y diáfanos, la gastas muy poco. Ya conoces casi todos tus defectos y te centras en mejorar esa parte de ti. Ya sabes que la culpa de tus problemas no es de nadie. Das gracias a Dios por haberte hecho imperfecto y sabes que cada experiencia desagradable, cada trauma, cada persona problemática que encontraste en tu vida venían a hacerte despertar. Ahora sé que todos ellos eran Dios jugando conmigo, porque todo es un juego divino, pero no nos damos cuenta hasta casi el final de la vida. E incluso, aunque lo sepamos, se nos olvida en muchas ocasiones. Te permites saber que tienes deseos y que muchos de ellos no se van a cumplir nunca, pero no te importa, porque sabes que es parte de tu estructura y que era necesario tenerlos. La vida ya la ves como un viaje que está terminando y haces recuento de cosas positivas y negativas. Las llamo así, pero sé que todas han sido positivas, porque todas han sido necesarias. Pones atención en que, ya que esto se acaba, al menos que termine de una forma correcta, que se note que algo has aprendido. Por eso casi todo lo que haces te lo piensas mucho, porque la palabra que más tienes en tu mente en esta etapa es cuidado. Ese cuidado consiste en no alterar innecesariamente el entorno en el que vives y podría ir acompañada de otra, respeto, porque es importante entender que los demás están exactamente igual que tú, en el mismo camino, con los mismos aprendizajes, con las mismas dudas o parecidas, y además porque sabes que todos son Dios, ayudándote a despertar. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.